Hola a todos, hoy continuamos con nuestra serie de videos explicativos, hablando esta vez del euro. El proceso que llevó a constituir el euro fue largo y con altibajos, y está relacionado con varios hitos de la economía mundial, entre los cuales podemos nombrar las crisis petroleras, el fin del sistema monetario de Bretton Woods, la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, así como también la fama de especuladores como George Soros. Si te interesa saber cómo se llegó a lograr que 19 países se coordinaran para tener una sola moneda, te invito a que sigas mirando este video. Como habíamos hablado en el video anterior sobre cómo el dólar llegó a ser la principal moneda de referencia internacional, tras el colapso de la estructura financiera internacional de Bretton Woods en 1973, las monedas de las principales potencias comenzaron a fluctuar libremente. Sin embargo, los países europeos que estaban en medio de un proceso de integración económica que derivó en lo que hoy conocemos como la Unión Europea, consideraban que estas fluctuaciones podrían conspirar contra el proceso. Con el objetivo de reforzar el papel de Europa en las finanzas mundiales y convertir al bloque en un mercado unificado, comenzaron a implementar lo que se conoció como el Sistema Monetario Europeo, el cual tras algunos intentos fallidos comenzó a funcionar en el año 1979. Este sistema fue el primer paso hacia la unificación de los tipos de cambio en Europa. Los primeros en anotarse fueron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Holanda. El sistema monetario europeo era una red formal de tipos de cambio fijos que otorgaba cierta flexibilidad al permitir fluctuaciones dentro de un rango determinado. El sistema se enfrentaba a una tarea titánica: coordinar los tipos de cambio de países con tasas de inflación de menos del 3% anual, como es el caso de Alemania, con la de otros con inflación del 12% anual, como era el caso de Italia. Ahora sí logró crecer, incorporando a España en el 89, a Gran Bretaña en el 90 y Portugal en el 92. El funcionamiento del sistema monetario europeo se veía ayudado por varias válvulas de seguridad que ayudaban a reducir la frecuencia de las crisis. En primer lugar, los tipos de cambio fijados por el sistema hasta agosto de 1993 podían fluctuar entre más o menos 2,25% respecto de un valor asignado, aunque algunos miembros podían optar por bandas más amplias que llegaban al 6%. Otra válvula de escape consistía en que los países miembros de moneda fuerte otorgaran créditos a los de moneda débil, algo similar al rol que tenía el Fondo Monetario Internacional a nivel internacional en el esquema de Bretton Woods. La tercera válvula con la que contaban los países europeos era la de los controles de capitales en países como Francia e Italia. Los controles de capitales, como su nombre lo indican, limitan la entrada y salida de capitales en determinados países, algo que puede ser muy costoso en un momento de inestabilidad financiera o macroeconómica. Entre 1979 y 1987 el sistema monetario europeo tuvo varios realineamientos de divisa, 11 en total. Por su parte, los controles de capitales colaboraron en proteger durante esos ajustes las reservas de los países miembros de los especuladores. Ocurría que cuando un país quería modificar su paridad, por ejemplo devaluando, los especuladores se adelantaban al movimiento y vendían esa moneda, complicando aún más la situación. Entonces, para evitar que durante esa transición se produjeran movimientos especulativos que echaran por tierra todo el esfuerzo a partir de la readecuación, lo que hicieron fue implementar controles de capitales durante esos cortos periodos de tiempo, lo que en algunos casos se hizo incluso más extensivo. Pero a partir del 87 se eliminaron los controles de cambio y eso motivó un incremento de las posibilidades de ataques especulativos y redujo la disposición de los gobiernos a considerar modificaciones a su tipo de cambio, es decir, a devaluar o revaluar. Una vez desaparecidos los controles de capitales, se redujo considerablemente la independencia monetaria de los países miembros. Recordar el trilema, ¿no? Los países pueden definir el tipo de cambio y la política monetaria, pero no pueden tener libre movilidad de capitales, o pueden tener libre movilidad de capitales y elegir el tipo de cambio, pero no pueden manejar su política monetaria. De todas maneras, la libertad de pagos y los movimientos de capitales al interior de la Unión Europea reforzaron el mercado único.
Hasta 1993 ninguna crisis fue capaz de sacudir el compromiso del sistema monetario europeo con sus tipos de cambio fijo, pero algo se estaba gestando. La reunificación de las dos Alemanias en 1990 provocó presiones económicas en Alemania y en sus principales socios del sistema. El resultado fue una expansión en Alemania y una mayor inflación, a la que el Banco Central de Alemania combatió con tipos de interés mucho mayores. Otros países del sistema monetario, como Francia, Italia y Gran Bretaña, no están en la misma situación que Alemania. Al igualar los elevados tipos de interés alemanes para mantener fijo su tipo de cambio frente al marco alemán, generaron una profunda recesión. El conflicto político entre Alemania y sus socios provocó, a partir de septiembre de 1992, una serie de fuertes ataques especulativos contra las paridades del sistema monetario europeo. En agosto de 1993, el sistema se vio forzado a retirarse a bandas muy amplias, del 15%, que se mantuvieron en vigor hasta la introducción del euro en el 99. En esta época Soros lanzó su ataque especulativo contra la libra esterlina que le ganó fama internacional. Pero si querés que te cuente cómo sucedió eso, dale like y te lo cuento en otro video. Además de contribuir a la consolidación de un mercado común y fortalecer los intereses de Europa en el resto del mundo, el sistema proporcionaba credibilidad. Los países con tendencia inflacionaria ganaban credibilidad atando sus decisiones de política monetaria a las del Banco Central alemán, o Bundesbank. Con el transcurso del sistema monetario europeo, los países miembros fueron reduciendo su tasa de inflación, convergiendo hacia la alemana. A fines del 91 se firmó el Tratado de Maastricht. Lo más destacable de ese acuerdo era el establecimiento de una moneda única europea y un Banco Central Europeo para enero de 1999. La moneda única permitía un mayor grado de integración que permitía llegar al mercado único, limitaba la centralidad alemana del Bundesbank, ya que el Banco Central Europeo que lo reemplazaría tendría que tener más consideración hacia los problemas de todos los países y permitiría que participaran en las decisiones. En la práctica, y mirándola desde el día de hoy, podemos considerar que el Banco Central Europeo parece haber sido un fiel heredero del Bundesbank, en realidad. Asimismo, la moneda única, al haber plena libertad de movimientos de capitales dentro de la Unión Europea, parecía un paso natural. Si no, todo el tiempo iba a haber especulación entre la fijación de las distintas paridades. Finalmente, la moneda única sirve como un símbolo, un fuerte símbolo de unidad europea. Sin embargo, los requisitos que deberían cumplir los países no eran fáciles. Tenían que converger a una tasa de inflación que no superara en más de 1,5 puntos porcentuales a la media de los países con menor inflación. Tenían que tener un tipo de cambio estable sin haber devaluado por iniciativa propia, un déficit público no superior al 3% del PIB, excepto en determinadas circunstancias transitorias, y una deuda pública que no superara el 60% del PIB. En mayo del 98, 11 países habían satisfecho los criterios de convergencia y serían miembros fundadores de la Unión Económica y Monetaria. Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. Gran Bretaña y Dinamarca ejercieron su privilegio para quedarse fuera de la Unión Monetaria, por eso Gran Bretaña siguió conservando la libra esterlina. Grecia entró en la Unión Económica en 2001 y el euro comenzó a circular el 1 de enero de 1999. Los primeros billetes entraron en circulación el 1 de enero de 2002. El euro entonces se encuentra regulado por el sistema europeo de bancos centrales, que se compone por el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, y los bancos centrales de los más países miembros, de manera análoga a lo que lo hace la Fed y los bancos regionales de Estados Unidos. Se conoce como la eurozona, la región de la Unión Europea, compuesta por los países que adoptaron el euro. En la actualidad se trata de 19 países y tiene 329 millones de ciudadanos. Pero además, fuera de la eurozona, hay otros 240 millones de personas que viven en países con monedas fijadas al euro. Esto determina que el euro sea la segunda moneda de reserva de valor detrás del dólar.